Bien, entonces la clase anterior habíamos terminado, bueno, habíamos hecho los circuitos combinacionales. Hicimos un par de circuitos combinacionales muy simples que fueron el sumador y el multiplexor. Ya pasando de los circuitos combinacionales, vamos a hacer circuitos secuenciales, ¿sí? Los circuitos secuenciales que vamos a hacer ahorita pues son muy básicos, son los latches. Para hacer los latches, pues vamos a utilizar igual las compuertas que hemos definido hasta ahorita, nuestros mismos componentes. Esto ya lo vieron ustedes en seminario de embebidos siempre configurables, pero un latch es un circuito que permite almacenar un valor binario, es decir, un latch es un módulo de memoria. Usualmente estos módulos pues son módulos de memoria de un solo bit. Y vamos a tener el primer latch, que es el latch set negado, reset negado. Este latch es el que tenemos aquí, este es su diagrama de caja negra. Tenemos la entrada set negada y la entrada reset negada, y tenemos dos salidas que son Q y Q complementaria o Q negada. ¿Cómo va a funcionar este latch? Si tenemos set negado en 0 y reset negado en 0, esto es lo que se conoce como la condición prohibida, ¿sí? Es una condición que en algunos sistemas es metaestabilidad y en otros nos arroja un valor de voltaje medio. Ahorita vamos a ver qué nos arroja a nosotros. Luego tenemos el set del latch. Si yo mando set negado a 0 y reset a 1, pues lo que va a pasar, aquí esta tabla está mal, déjenme corregirla. Es reset negado. Ahí está, ahora sí. Con set en 0 y reset en 1, mi latch va a ser condición de set porque están negadas las entradas. Set significa que Q se va a ir a estado alto y Q negada se va a ir a estado bajo. Si por el contrario hago una condición de reset, es decir, set en 1 y reset en 0 porque las entradas están negadas, pues el latch se va a ir a condición de reset, es decir, Q en 0 y Q negada en 1. Si yo mando las dos entradas a 1, no debe de haber cambio en la salida, es decir, esta es la condición de memoria, ¿sí? Si yo mando la salida a 0, esa es la condición de memoria. ¿Se entiende? ¿Me repite la parte de las X, profe? Las X son la condición de metaestabilidad o la condición prohibida. Si yo mando ambas entradas a 0, lo que va a Ujú. pasar es que la salida se vuelve inestable, ¿sí? Ok, Ahorita vamos a explicar eso un poquito más. muy bien. Ujú. Bien, ahora, ¿cómo hacemos el latch? El latch lo vamos a hacer utilizando dos compuertas NAND, ¿sí? Vamos a tener mi compuerta X0 y mi compuerta X1. Entonces, vamos a explicar las condiciones. Bien, entonces tenemos set negado, reset negado, Q y Q negado. Bien, entonces, es más, déjenme abrir la imagen más rápido con las imágenes. Es lo mismo que un flip-flop, ¿no, profe? No, el flip-flop, ahorita vamos a ver más adelante, bueno, no ahorita, más adelante vamos a ver los flip-flops, pero el latch es el bloque que sirve como base para el flip-flop. Ah, sí, es que, bueno, su esquemático es muy parecido. Bueno, ahí hay un detalle. A muchos les presentan este esquemático como si fuera el esquemático de un flip-flop, pero este es un latch, ¿sí? Este es un latch. Hay una diferencia entre el latch y el flip-flop que vamos a ver más adelante, pero no es lo mismo. O sea, el flip-flop lo hacemos con un latch, pero no es igual que un latch. No sé por qué en algunos lados les ponen este esquemático como si fuera el del flip-flop, ¿sí? Ok. Ujú. Bien, entonces ahí está. Ahora, vamos a darle valores a esto.
Bien, empezamos. Ambas, bueno, vamos a empezar de abajo hacia arriba, ¿sí? Vamos a empezar con nuestra tabla de verdad al revés. Ahí está, vamos a empezar con 0 y 1, es más. Voy a dar aquí. Esta a 0, set a 0 y reset a 1. La compuerta NAND, si recibe un 0 en una de sus entradas, la salida a qué valor se va? A 1. A 1. A 1, sin importar lo que haya en la otra entrada. En cuanto una de las entradas es 0, la salida se va a 1. Entonces aquí vamos a tener un 1. Y este 1 pues se viene por acá, se retroalimenta y ahora tenemos aquí un 1. Entonces, ¿qué vamos a tener a la salida de x1? 0. Un 0. Y este 0 se viene para acá y se retroalimenta aquí. Y ahora 0 por 0 pues no cambia la condición, ¿no? O sea, 0 por 0 es 0 y la salida negada me va a dar 1. Ahí está, el sistema es estable. ¿Se entiende? Sí. Esto es una condición de set. ¿Sí? Con set negado en 0 y reset negado en 1 hacemos condición de set. Es decir, Q se va a 1, Q negada se va a 0. Ahora, vamos a hacer condición, pero... Ahí está. Déjenme centrar esto. Ok. Entonces ahora vamos a hacer condición, pero de no cambio. ¿Qué pasa si yo la entrada que tenía en 0, que en este caso pues es set, la mando a 1? Vamos a ver si de veras funciona la condición de memoria. 1 por 0, ¿cuánto es? Es 0, pero 0. Ujú. negado es 1. La negación me va a dar 1. Entonces 1 y se viene el 1 para acá. Y este 1 se queda aquí y 1 por 1 me da 0. O sea, si se fijan, cambié el set a 1 y la salida no se modificó. ¿Sí se entiende? Sí. O sea, hizo Sí. memoria. Había hecho un set primero y ahora hice memoria. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, vamos a hacer un reset. Mando el reset a 0 y dejo el set en 1. Entonces, 1 por 0, ¿cuánto es? 0 negado 1. 0 y negado me da 1. Y este 1 se viene para acá y se viene aquí. Y ahora tengo 1 por 1, pues es 1 y negado me va a dar 0. Y si se fijan, ahora se hizo la condición de reset. ¿Sí? Sí. Bien, entonces ahora Q está en 0 y Q negada está en 1. Y vuelvo a hacer memoria, vamos a ver si se conserva. Mando las dos entradas a 1 y ahora 1 por 1, 0, perdón, 1 por 1, 1 y la salida me va a dar... 0. creo que tengo al revés la tabla de verdad. 0. Y luego este 0 se viene para acá y me va a dar aquí un 0. Y 1 por 0, 0 y negado 1. negado 1, sí, las tengo al revés en la tabla de verdad. 1 y luego este 1 se va a venir para acá y se va a retroalimentar. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí. Ujú. Bien. A ver, sí, listo. Y pues, ahora, ¿qué paso si mando las dos entradas a 0? Aquí, 0 por 0 me va a dar 1. Por 0, 1. Que diga, 0 por 0 me va a dar 0. El inverso me va a dar 1. El 1 se viene para acá. 1 se retroalimenta aquí. Y 1 por 0, 0. Y el inverso me va a dar 1. ¿Sí? Y luego el 1 se viene para acá. Se queda aquí. Y 0 por 1, 1. El inverso me da 1. Y ahí se estabiliza. Pero esta es mi condición prohibida. ¿Sí? Esta es mi condición prohibida. No puedo tener las dos salidas en 1. ¿Sí queda claro? Sí. Uh-huh. Ahí está. O sea, sí puedo, lo está sucediendo, pero no quiero. ¿Sí? Ahora, eléctricamente, dependiendo de cómo definamos nosotros el sistema, hay dos casos. Y yo creo que les van a salir los dos casos a ustedes.
Ya sea que al momento de simular, cuando hagan la condición prohibida, la salida se les va a ir a voltaje medio, o sea, si el rango de voltaje es de 0 a 3.3, la salida se les va a ir a 1.65, a unos les va a pasar eso, y a otros lo que va a pasar es que va a estar oscilando la salida entre 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1, como si fuera una señal de reloj muy rápida. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Entonces, pues vamos a simularlo para verificar esto. Vamos a simularlo. Y pues inicio mi Windows XP. Y listo. Y pues vamos a hacer el latch set reset. Y pues voy a tomar la última que hice, que fue el MUX 41. Y con este voy a hacer latch set negada, reset negada. Bueno, lo dejo nada más como N. Latch. Listo, latch set negada, reset negada. Y pues voy a tomar el MUX 21 porque me da flojera hacer todo de nuevo. Control C, Control V. Y este es el latch set negada, reset negada. Aquí latch set negado, reset negado. Y pues aquí en sus componentes ya deberían tener todo, multiplexores y sumadores, yo ya no los voy a añadir. Y pues empezamos. ¿Qué componentes voy a necesitar? Van a estar a X0 y a X1. Y pues tenemos para X0, ¿dónde está su A? En En SN, SN, muy bien. ¿Dónde está conectada su B? UN, QN, muy bien. ¿Dónde está conectada su salida? también a QN. Mm-mm. Aquí será, ¿verdad? AQ. AQ, bien. ¿Y qué componente es? Pues es una compuerta NAND. Y luego X1. ¿A dónde está conectada la A de X1? AQ, A Q. ¿A dónde está conectada la B de X1? ARN, ¿Y a dónde está conectada su X? AQN. QN, y es una compuerta NAND también. ¿Y ya? Acabe. Bien, listo. Les comento la alimentación porque luego se me olvida descomentarla. Y ahora en las instrucciones, ¿sí? Voy a poner una instrucción aquí. No la voy a añadir a... Bueno, sí, la voy a añadir. Vamos a añadirla a nuestro archivo de mediciones. Ahí está mi archivo de mediciones. Y vamos a añadir un análisis nuevo. Y me voy a copiar uno de A y de B. Pues el primero. Voy a copiar este, pero lo voy a añadir hasta el final. Ahí está. Y este va a ser
análisis, latch, set negada, reset negada. Ahí está. Y vamos a cambiar las fuentes. ¿Sí? Ya no vamos a tener las fuentes como las teníamos antes. Si se fijan, las fuentes antes eran señales de reloj. ¿Sí? Lo único que yo controlaba era el, la velocidad de oscilación y el tiempo en alto. Vamos a definir un nuevo tipo de fuente. Igual, para las simulaciones ustedes pueden usar las fuentes de pulsos, las que hemos estado utilizando. Pero vamos a definir un nuevo tipo de fuente que les va a servir, que es la fuente piecewise linear. ¿Sí? La fuente piecewise linear o lineal a tramos es una fuente donde yo especifico cómo ocurren los eventos de manera puntual. Por ejemplo, supongamos que quiero hacer una simulación de este tipo. ¿Sí? Quiero definir una fuente de este tipo. Yo digo, ¿en qué voltaje empieza la simulación? ¿Sí? El tiempo en el que ocurre ese voltaje y luego cómo van cambiando sus voltajes con respecto al tiempo. ¿Sí? Vamos a suponer que yo quiero hacer ahorita nada más la condición de set. ¿Sí? Quiero hacer la condición de set y luego quiero hacer la condición de memoria. ¿Sí? Quiero hacer la condición de set y la condición de memoria. Entonces, voy a dejar esta acá. Ahí. Para las fuentes piecewise linear, PWL, es PWL y es, bueno, la sintaxis es tiempo 1, voltaje 1, tiempo 2, voltaje 2, tiempo 3, voltaje 3, tiempo 4, voltaje 4 y así. ¿Sí? Bien, entonces vamos a iniciar mi fuente. ¿Sí? Vamos a iniciar la fuente en condición de set. Para la condición de set, Sn tiene que estar en 0. ¿Sí? Para la condición de set, Sn tiene que estar en 0. Entonces empezamos la simulación pues en 0. ¿Sí? Empezamos en 0. ¿Y qué voltaje vamos a tener ahí? 0. ¿Sí? Luego voy a definir que va a seguir en 0. ¿Sí? Va a seguir en 0. Vamos a decir hasta un microsegundo después. Entonces, en un microsegundo después, sigue en 0 volts. Listo. Y lo que voy a decir es, bueno, ya la dejé en 0. Ahora, voy a hacer que cambie de 0 a 1 lógico, de 0 a 3.3 o de 0 al voltaje de alimentación. ¿Sí? Entonces, pero ese tiempo tiene que ser corto. Habíamos dicho que para nuestras fuentes íbamos a definir un tiempo de subida y un tiempo de bajada de 10 nanosegundos. Entonces, un microsegundo más 10 nanosegundos, ¿cuánto es? 1.01 micro. 1.01 micros. ¿Sí? Ahí está. ¿Y ahí cuál va a ser el valor? Ahí ya va a ser voltaje de alimentación o 3.3, como lo quieran definir. Voltaje de alimentación. Y listo. Y ya aquí definimos mi tercer evento. Y luego vamos a definir que se va a quedar en 1. ¿Sí? Vamos a hacer... Ah, no se crean. Creo que no lo voy a mandar a 1. No sé, puede ser porque no tiene ningún archivo, más bien sí que está funcionando. Ah, sí, es la memoria. Entonces lo voy a dejar en 1. ¿Sí? Y lo voy a dejar ahí hasta 2 micros. Hasta 2 micros. Entonces más bien ya vamos aquí. Se va a quedar en 1 o en el voltaje de alimentación.
¿Sí? Ah, ok, sí, ya. ¿Se entendió? Ahí no le sumamos los 10 microsegundos, los 10 No, nanosegundos que te va a porque quedar arriba, ¿no? sí, o sea, lo que estoy haciendo es comerme un pedacito. O sea, yo estoy asumiendo que esto es cuadrado así perfecto. Entonces no estoy tomando en cuenta esta rampita de aquí. ¿Sí? O sea, me voy a comer esta rampita para que de aquí a acá sean 2 microsegundos. ¿Se entiende? Sí. Y pues ahora vamos con B. Ahora, para que haga condición de set, Rn, aquí déjenme cambiarlo, ¿sí? Va a ser Sn y Rn, y este es voltaje de Sn, voltaje de Rn, listo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues ahora voy a mandar el reset, ¿sí? Y para hacer la condición de set, el reset tiene que estar en 1, ¿sí? Entonces, en el tiempo 0 vamos a empezar en voltaje total, voltaje de alimentación. Ahí está. Pues fíjate, hazme una cita con tu tío y que me dé unos autógrafos, unas fotos y hasta saque fotos de Ahí está. Voltaje de alimentación. ¿Cómo? Y luego, en el tiempo 2, pues si se fijan, el reset lo voy a dejar en 1 porque voy a hacer set y luego memoria. Entonces, el reset lo voy a dejar hasta 2 y va a continuar en voltaje de alimentación. ¿Sí? No voy a hacer ninguna de las otras transiciones. O sea, Rn va a estar siempre en 1. ¿Se entiende? La narrativa en general, o sea, la película estaba buena. La historia no Bien. tanto. O sea, pero Ahora, Pregunta, ajá. no me quedó claro, ¿es la diferencia entre usar este tipo de fuentes y no la de pulso? Usamos esta fuente porque yo aquí puedo definir exactamente dónde quiero que hagan las transiciones, cuándo quiero que hagan las transiciones. Por ejemplo, si quiero una fuente más arbitraria, por ejemplo, déjenme abrir el editor de texto. Por ejemplo, yo lo más que puedo hacer con las fuentes normales es esto. O sea, las fuentes de pulso, esto es lo único que puedo hacer. Y lo único que puedo controlar es cuánto tiempo dura en 1, cuánto tiempo dura en 0, ¿sí? Y, pues por ejemplo, el tiempo total que dura el periodo de reloj. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una simulación que sea así? Una fuente que yo podría definir como de pulsos y luego quiero definir otra así. ¿Sí? Si se fijan, aquí tengo diferentes tiempos en 0. O sea, suponiendo que estos fueran 1 microsegundo cada uno, pues esta es una fuente que es una fuente de pulsos con un periodo de 2 microsegundos y un tiempo en alto de 1 microsegundo. Pero aquí esta fuente tiene 1 microsegundo en 0, luego 3 microsegundos en 1, 2 microsegundos en 0, 2 microsegundos en 1, 1 microsegundo en 0, 1 microsegundo en 1, 1 microsegundo en 0, 5 microsegundos en 1 y 1 microsegundo en 0. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, para estas fuentes es que usamos la piecewise linear, ¿sí? Cuando no tengo un patrón de reloj. Ok, ya. Ujú. Bien, Gracias. por nada. Entonces, aquí es voltaje de Q y voltaje de Q negada. Listo. Y pues cerramos espero no tener ningún error. Ah, no se crean, se me olvidó. Mediciones y el transitorio.
Bueno, vamos a dejarlo así hasta 8 micros. ¿Sí? Vamos a dejarlo en 8 micros. Mi simulación nada más llega hasta 2 micros, pero vamos a dejarlo en 8. Entonces listo. Y ahora sí. Vamos a ver si no tengo ningún error. Y corremos la simulación. Entonces, déjenme compartirles una experiencia, por cierto, que yo tuve hablando así de hackear páginas, pero de forma indirecta. Si no les abre la gráfica, abrimos la gráfica manualmente y ahí está. Y separamos y listo. ¿Sí? Y pues aquí tenemos el sistema. Aquí tenemos lo que les decía de las fuentes, ¿sí? Tenemos que la fuente para SN empieza en 0 y luego sube a 1 y ahí se va a quedar hasta el final de la simulación. La fuente de RN empieza en 1 y ahí se va a quedar todo el tiempo, ¿sí? Y pues tenemos la salida. Ahora, aquí la salida Q está yendo al nivel que debe, que es 1, pero se está regresando. Y QN no está subiendo. Déjenme revisar. Ahí tengo un error. ¿Dónde tengo el error? Vamos a ver si lo encuentro. Entonces, yo cuando salió ese concurso, o esa convocatoria, como se llama, yo no, bueno, el detalle de ese concurso, Está. de esa convocatoria, NAND S1. era que había que hacer un curso. Bueno, A va a SN, Hacías un curso B y va a QN, está bien. papeles a ver si calificabas para esos beneficios Y luego X va a Q, está bien, es una compuerta NAND. Luego X1 va a X, a RN, a Q, RN y a QN. Y listo. Es una NAND. Y ok. Profe, ¿no tienen que definir primero en la NAND? ¿Qué? Los nodos, es decir, el nodo A, el nodo B. No. No, los nodos aquí yo les estoy dando un nombre. A y B se llaman en la NAND. Aquí esto es ciego para la NAND. No, más bien déjenme ver si... El problema es que yo tengo la tabla de verdad al revés. Déjenme hacer por la tabla de verdad. A lo mejor yo la tengo al revés. Ay, pues nada más abro la simulación. Bueno, las mediciones. ¿Y qué voy a hacer? Voy a copiar todo lo de análisis lógico de A y B. Vamos a hacerla completa. Vamos a hacerla completa. Esta la comento. Listo. Y voltaje de SN, voltaje de RN, SN, RN y imprímeme esto. Y listo. Vamos a revisar. A lo mejor yo hice mal la tabla de verdad. F5. Y separamos. Sí, yo voy a tener mal la tabla de verdad aquí. Vamos a ver, ¿qué está pasando? Set y reset. Aquí tenemos, vamos a ignorar estos dos, que son los dos en 0. Vamos a ignorar ahorita las que son repetidas, o sea, 0, 0 o 1, 1. Y me voy hasta este segundo de acá, que es condición de reset. Quedamos que el reset es cuando S está en 1 y Q está en 0, entonces me está dando la condición de reset. Q se está yendo a 0
y Q negada se está yendo a 1. Está funcionando mi condición de reset. Bien. Y luego cambia el sistema a condición de set, que es con la entrada S en 0 y la entrada R en 1. Esa es la condición de set, y la condición de set se está dando, que es Q en 1 y Q negada en 0. Está funcionando. Y luego viene la condición de memoria, ¿sí? Dijimos que la condición de memoria es cuando las dos salidas están en 1. Entonces ahí está, 1 y 1, debería de guardarle el estado anterior, y ahí está, me está guardando el estado anterior. Y luego cambia a la condición prohibida, que es con las dos entradas en 0, y lo que está haciendo aquí mi simulación es que me está dando las dos salidas en 1. Esa es mi condición prohibida, ¿sí? A otros les va a dar el voltaje a la mitad y a otros les va a estar oscilando, ¿sí? Entonces, no, mi tabla de verdad está bien. Sí, mi tabla de verdad está bien. No me equivoqué en la tabla de verdad. Listo. Más bien nada más me debe haber equivocado en la sintaxis de las fuentes. ¿En qué me equivoqué de la sintaxis de las fuentes? A lo mejor las definí mal ahorita, ¿sí? Pero ahí está. Con las fuentes de pulsos funcionó. ¿Va? Profe, ¿usted nos puede pasar ese archivo? ¿Cuál? Ese que está haciendo de la simulación, el del H. ¿Sí? O bueno, y también el de mediciones, Ok. por favor. Bien. ¿Preguntas hasta el momento? Ok, entonces vamos a ver. ¿En qué me equivoqué yo acá? Comento este, que ya vimos que sí está funcionando. Descomento este. Y vamos a ver. Bueno, vamos a ver si es 10 nanos. Luego 1.01 nanos, micros. Al voltaje de alimentación. Y luego al voltaje de alimentación. Entonces empieza en 00, que es condición de... Ah, no, aquí no es 10 nanos. Es 10 nanos acá, que es el tiempo. Y en el voltaje empezamos en 0 volts, ahora sí. Luego... Ajá. 0 en 0, listo. 10 nanos brinca el voltaje de alimentación. Y listo. Vamos a ver si con esto. Vamos a ver si con esto. Entonces, aquí va a empezar en... Ajá, va a empezar en condición prohibida, que es 0 y 0. Y luego en el tiempo 2 se va a hacer condición de set, que es Sn en 0 y Rn en 1. Ahí se tendría que hacer un set. Y luego debería de hacerse en el tiempo 3 una condición de memoria. ¿Sí? Debería de hacerse una condición de memoria. Vamos a ver. NDL. Ah, caray. Dice que tengo... Ah, estoy tratando de simular el archivo de mediciones. No.
Y ahí está, ajá. Y este empieza en 0, se va a 1. Y aquí es un set. Entonces, bien, está haciendo el set. ¿Sí? Listo, ahí está. Está haciendo el set. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos un 0 en set y un 1 en reset. Esa es condición de set, entonces Q se va a voltaje de alimentación. Estas oscilaciones de aquí es ruido eléctrico, está bien, no pasa nada. Pero si se fijan está en 3.3, o sea, estamos en voltaje de alimentación. Listo, Q se va a 1. Y Q negada se tiene que quedar en 0. Ahí está en 0. ¿Sí? Entonces ahí también está listo. Y hacemos memoria ahora. Y listo. Ahí está la memoria. Se quedan en 1 y en 0. Ahí está. Estoy probando la condición de set y la condición de memoria. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, ahí probé la condición de set y memoria. ¿Qué seguiría? Probar la condición de reset y memoria. ¿Sí? Probar la condición de reset y memoria. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Mediciones. Ahí está. Y listo. Bien, entonces tenemos hasta aquí es set y memoria. Hasta aquí es set y memoria. ¿Qué seguiría? Pues ahora tengo que hacer un reset. Para hacer el reset, ¿cómo deben estar las entradas en el H? Según mi tabla de verdad. En 0 y en 1. En 0. O sea, SN en 0. No, SN. ese es el set. Este de aquí es set. Quiero hacer el reset, que es este de acá. Entonces SN tiene que estar en 1. SN tiene que estar en 1. Entonces, ahorita ya está en 1. Sí, está en el voltaje de alimentación. Entonces lo voy a dejar en el voltaje de alimentación. Ahí ni siquiera le agrego nada ahorita. ¿Y qué es lo que tengo que hacer entonces? O sea, set tiene que quedar en 1. Ahorita es memoria, las dos están en 1. ¿Cuál va a cambiar? Quiero hacer este de arriba. Estoy aquí. Y quiero hacer este de acá. Sería cambiar el SN. reset ¿El reset a qué valor cambia? a 0. 0. A 0. Entonces, ahí ya tenemos que en 2 micros es voltaje de alimentación. Entonces, un pasito después, que es 2.01 micros, se va a ir a 0 volts. ¿Sí? Listo. Ahí es el reset. ¿Se entiende? Sí. Y luego, después del reset, tengo que hacer memoria otra vez. ¿Cómo hago memoria? Poniendo los dos en 1. Ujú. Entonces, aquí hago el reset. Este es el reset. Y lo voy a dejar activo durante un micro. Entonces, hasta 3 micros sigue estando en 0. Y luego lo voy a subir a 1 para hacer memoria. En 3.01 micros lo voy a regresar al voltaje de alimentación. Y ya ahí lo voy a dejar. ¿Se entiende? Bien, vamos a ver si quedó. Estoy intentando correr el archivo de mediciones. Y vamos a ver si no explota. Y ahí está. Tenemos el reset al inicio. ¿Sí? Entonces se hace, bueno, el set al inicio, perdón. Se hace un set y se guarda en memoria. Excelente. Luego hago un reset, que es set en 1, reset en 0 y se hace un reset. Y luego hago memoria, los dos en 1 y se tiene que quedar guardado el reset. Y ya, ahí está.
¿Sí se entiende? Sí. Bien. Y ya, pues si no defino ninguna otra transición y la simulación dura más, que la simulación dura hasta 8 micros, pues se van a quedar los últimos valores que definí. Y listo. Vamos a ver, voy a volver a cambiarlo. Para que quede claro esto, porque siento que no está quedando claro. Yo también me confundí al principio. Bien. Ahora quiero empezar haciendo un reset. ¿Sí? Quiero empezar haciendo un reset. ¿Cómo empiezan las entradas? SN en Set en 1. 1 y reset en 0. A ver, déjenme... Piecewise linear. A ver. Ahí está. Entonces déjenme agregar un estado. Y aquí esta es prohibida. Esta es set. Esta es reset. Es el entorno de Beamer, ¿verdad? No, este es Genie. No, Beam. pero el entorno, bueno, el de tipo de documento de Beamer, ¿no? En látex. Ah, sí, es una presentación Beamer de látex. Ok. Ujú. Sí. Y este es memoria. Vamos a correrlo. Y algo falló, ¿qué falló? Bueno, vamos a actualizarlo acá. Ah, me faltó arriba. Centrado, 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 listo. Ahora sí. Ahí le puse rest en lugar de reset. Rest. Listo, ahora sí. Bien, entonces, ahora quiero empezar haciendo... Esperemos que quede un poquito más claro así. Quiero empezar haciendo un reset. ¿Cómo deben estar las entradas? SN, ¿cómo debe empezar? En 1. En 1. Entonces, en el tiempo... Bueno, en el primer tiempo, que empezamos en 0, lo voy a mandar a 1, que sería voltaje de alimentación. ¿Sí? Sí. Y ya, ahí la voy a dejar. ¿Y cómo debe empezar reset? En 0. RN, en 0. Entonces, en el tiempo 0 va a valer 0. Y ya, la voy a dejar ahí. Vamos a hacerlo poco a poquito. Y, otra vez estoy intentando simular el archivo de mediciones. Y mediciones. Tú muere. Ahí está, ahí está. Insufficient time points. ¿Dónde rayos quedó? Pues sí, no tiene hasta dónde. Entonces, tiempo 2. Este pues lo voy a mandar a un micro. Y este también a un micro y en sus mismos valores. Este se queda en voltaje de alimentación. Y este se queda en voltaje de alimentación.
Vamos a ver si ya. F5. Ahí está. Listo. Ahí están mi simulación. ¿Sí? Ignoren este ruido de aquí. Sí, ignoren este ruido de aquí. Y ahí está, esto era lo que les decía. Tiempo 0, tiempo 1, defino el valor en el tiempo 0, defino el valor en el tiempo 1. Y pues ahí está mi sistema. ¿Sí? ¿Se entiende? Ujú. Estamos Sí. haciendo un set. No, un reset. Y ¿Hay una listo. forma de que ese ruido no salga, profe? ¿O No, ese ese ruido ya es? tiene que salir porque se supone que estamos simulando un sistema realista. Y en los sistemas realistas hay ruido. Ujú. ¿Sí? Oh, bueno, ok. En los sistemas realistas debe haber ruido siempre. Y este es 0. Listo, por eso me salía feo. Otra vez. Intenté simular el Spice. Y ahí está. O sea, ese ruido representa el ruido en el sistema. Y ahí está. Igual, este es ruido. ¿Sí? Este es puro ruido. Pero si se fijan, es un 0. ¿Sí? Este es un 0. Es un 0 lógico. ¿Sí? Entonces ahí tenemos condición de set. Q está en 1, aunque aquí no parece porque va de 3.300001 a 3.30000005, pero ahí está. Qn está en 1 y Q está en 0. ¿Sí? Ahí está. Hicimos un reset, ¿se entendió? Ujú. Bien. Sí. Ok, entonces seguimos. Déjenme. Este es reset de 0 a un micro. Listo. Y luego vamos a hacer memoria. ¿Sí? ¿Cómo hacíamos memoria? Con set y reset en uno. Set y reset en 1. Set ya está en 1, ¿sí? Está en voltaje de alimentación. Entonces set no lo voy a cambiar. ¿Cuál es el que tengo que cambiar? El reset. El reset. Lo voy a mandar. Está en, en un micro, entonces la transición tarda 10 nanos o 0.01 micros. ¿Sí? Entonces 1.01, que es el anterior más 10 micros. Y ahí va a valer ¿cuánto? Voltaje de alimentación. Lo vamos a mandar a 1. ¿Sí? Listo. ¿Se entiende? Sí. Vamos a hacer la simulación. Ahí está. Y lo separo. Y otra vez aquí se ve feo este ruido, pero pues es nada más ruido alrededor de los voltajes que queremos. ¿Sí? Este ruido es porque se está retroalimentando la señal aquí adentro. O sea, está saliendo y entrando, saliendo y entrando, saliendo y entrando. Y ese ruido se va a estabilizar en algún momento. ¿Sí? Este se estabiliza, si se fijan, esta es una función exponencial. Este se estabiliza en 0 y este se estabiliza en 3 y algo, 3.30 y algo. Pero ahí está. O sea, no cambian mis salidas. ¿Sí se entendió? Ujú. Sí. Bien, ahora quiero hacer después de eso. Ya hicimos reset. Un set. ¿Cómo hago el set? De mi tabla de verdad. ¿Cómo hago el set? El set en 0 y reset en 1. Set en 0 y reset en 1. Entonces, el reset no lo voy a cambiar. Ya está en 1 el reset. ¿Sí? Tengo que cambiar el set. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerlo en ¿dónde va a quedar? En 0. ¿Dónde lo voy a bajar? O sea, ¿cómo van a quedar los tiempos? ¿Cómo van a quedar los tiempos? O sea, el reset no lo tengo que tocar, pero el set lo tengo que bajar. Ahorita está en alimentación. ¿Dónde sería el siguiente tiempo? En 1.01. Ok. 01 En micro. dos, ¿no? Ah, Ah, no. pregunta entonces, ¿dónde lo Sí. dejo?
¿En 2 o en 1? ¿En 2 o en En 101? En 2. Ok. En 2 micros. ¿Y qué valor le doy ahí? ¿Con esto? ¿Cuánto? 0. 0. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Esto nos va a hacer una rampa. Ahorita vamos a ver la rampa. Y regreso a este. 5. Y ahí está. Esto nos está haciendo una rampa de 1 a 2. ¿Por qué? Porque en 1 lo tenía definido en 1. Y luego dije, en 2 va a valer 0. Entonces el simulador me va a trazar una línea recta entre los dos puntos que yo le diga. ¿Sí? Entonces, no, así no. Si le digo en 1 vale 1 y en 2 vale 0, pues va a trazar esta línea recta. ¿Qué es lo que quiero? Lo que quiero es una línea recta hasta aquí y luego que baje rápido. ¿Sí? Línea recta hasta aquí y que baje rápido. Entonces, ¿cómo va a quedar esa transición? Esta rampa no, quiero que sea así. Pues tendríamos que modificar el tiempo a Ujú. 2. En 2, ¿cuánto valdría? Todavía el voltaje de alimentación. Ajá. ¿Y dónde valdría 0? 2.01. Ah, excelente, ya le están agarrando. Entonces, vámonos por acá. Entonces, en 2, ¿cuánto vale? No vale 0. Voltaje de alimentación. Voltaje de alimentación. ¿Y dónde vale? En 2.01 micros. Ahora sí vale ¿cuánto? 0. 0. Listo. Vamos a hacer nada más ese. Y pues vamos a correrlo. Y ahí está. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó aquí? No pusimos los tiempos del cambio. Bien. Ajá. Nos faltan los tiempos del cambio. ¿Sí se va entendiendo esto? Sí. 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 O sea, lo que tengo que definir. Bueno. Lo que tengo que definir es una línea recta desde un punto hasta otro. Sí, déjenme dibujárselos. Creo que es un poquito más fácil, más entendible dibujarlo. Ahí está. Tengo que definir los valores. ¿Sí? Ahí está. Es tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, tiempo 5. ¿Sí? Voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, voltaje 4. Y pues acaba el voltaje 5. Del punto 1 al punto 2, o sea, entre los puntos de non a par, definimos el estado fijo. Entre par y non, definimos valores de transición. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Luego, non a par, voltaje fijo, par a non, voltaje de transición. Non a par, si aquí hubiera otro punto, pues sería voltaje fijo y luego par a non, voltaje de transición. ¿Se entiende un poquito mejor así? Bien. Entonces, pues ahí está. Fuentes piecewise linear. Pueden utilizar las fuentes que ustedes quieran, pero estas pues se las dejo por si les, bueno, de hecho les van a servir, las van a necesitar en algunas de las simulaciones.
¿Cuáles? Pues las que ustedes quieran. Ahora, si quieren hacer las simulaciones con puras fuentes de pulsos, pues nada más es cuestión de que definan sus tiempos, ¿sí? De que tengan destreza para definir sus tiempos. Si se les hace más fácil con la Piecewise Linear, pues pueden definir la Piecewise Linear. Entonces, ahí está el latch. ¿Se entiende? Sí. ¿Preguntas sobre el latch set reset negado? ¿No? Bien. Entonces, listo, ahí está. Ahora, el latch set reset enable. El latch set reset enable es este latch que tenemos aquí. Este es su diagrama de caja negra. Tenemos igual entrada de set negado, entrada de reset negado, una salida Q negada. Pero ahora vamos a tener una entrada de habilitación o la entrada del enable. ¿En qué cambia el sistema cuando le agrego la entrada de enable? En lo que va a cambiar es en que vamos a tener un comportamiento donde solo si la entrada de enable está habilitada, el sistema responde a las otras dos entradas, ¿sí? O sea, si esta entrada está deshabilitada o en cero, no importa los valores que tengan las otras entradas, el sistema guarda la memoria, ¿sí? O sea, solo se actualizan las salidas si enable está en 1. ¿Se entiende esto? O sea, básicamente es como si tuviera un push button para encender. Sí, o sea, más que para encender, para habilitar. O sea, esta es la entrada de sensibilización. Si enable está en 0, mi latch es insensible a las entradas SN y RN. Si enable está en 1, el latch se vuelve sensible a las entradas SN y RN. Pero sí, aunque no lo apagamos, porque si lo apagamos las salidas se deshabilitarían. Es deshabilitar la entrada, ¿sí? Ok, sí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a tomar el latch set reset enable que ya hicieron. Y nada más aquí. Bueno, eso se los dejo a ustedes. Este latch, creo que aquí está mal este diagrama. O sea, están mal nada más los nombres. Sí, están mal los nombres. Entonces, los nombres de las entradas. Ahí está. Para hacer este sistema lo que vamos a hacer es, le vamos a agregar otras dos compuertas NAND a las entradas. Este es el latch que acabamos de hacer y lo que hay que hacer es tomar las entradas, agregarle otras compuertas NAND, conectamos dos de las entradas de las compuertas NAND y esa es mi entrada de habilitación. ¿Qué es lo que va a pasar? Si enable está en 0, una compuerta NAND cuando tiene un 0 en una de sus entradas queda a la salida. 1. Va a dar 1. Y si este enable, o sea, si las dos entradas son 1, o sea, este es un 0, enable es 0, las compuertas AND reciben ceros en sus entradas. Y por lo tanto, como dice su compañero, se hacen unos las salidas, sin importar lo que valgan las otras entradas. ¿Sí se entiende? En cuanto una compuerta NAND detecta un 0 en una de sus entradas, la salida se hace 1, sin importar lo que valga la otra entrada. ¿Queda claro esto? Sí. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí voy a tener un 1, acá voy a tener un 1, y no importa lo que haya en set y reset, aquí va a haber unos unos. El 1 en el latch set reset, ¿qué condición me daba? Memoria. La de memoria. Memoria. Entonces, lo que va a pasar es que si mando el enable a 0, el latch interno se va a ir a condición de memoria, ¿sí? Va a guardar el último estado y ya no importa lo que yo mande a set o a reset, no se va a actualizar el latch. ¿Se entiende? Ujú. Sí. ¿Sí? Ahora, si enable está en 1, ¿sí? Si enable está en 1, ¿qué va a pasar? Aquí tenemos un 1 y acá tenemos un 1. Si la entrada de la compuerta NAND tiene un 1, ¿de qué depende su salida? Pues del valor de esta de acá, ¿no? Sí. Si este es 1 y este es 1, ¿qué sale?
0. Un 0. Entonces, aquí este va a ser un 0. Si se fijan, esta compuerta NAND al momento de activar la habilitación funciona como un inversor. Si la entrada es 1, sale un 0. Y si la entrada es 0, ¿qué sale? 1. 1. ¿Sí? Entonces va a estar funcionando como un inversor. Por eso, este es el latch set reset enable. Las entradas ya no están invertidas. Y déjenme corregir esta tabla de verdad. Está mal hecha. Ay, es lo que pasa cuando dejas que te ayuden a hacer tus documentos. Entonces, vamos por acá. Ay, ahí está. Entonces, están al revés estas. Y déjenme también actualizar la imagen. Esta es set. Este es reset. Listo. Y acá, ok. Set y reset. Porque si no, no le sirve esto de documentación. Ahí está. Entonces... Ah, caray. Ah. Ahí está, ahí está. Bien. Entonces, si tenemos el enable habilitado y tenemos las dos S y R en ceros, se supone que es condición de no cambio. Luego, si tengo set en 0 y reset en 1, es condición de reset. Este está bien. Si tengo set en 1 y reset en 0, es condición de set. Está bien. Si tengo las dos en 1, es condición prohibida. Está bien. Y si tengo enable en 0, no importa lo que haya en las otras dos entradas, no va a haber cambio. Listo. Entonces ya nada más déjenme poner los nombres de los estados. Esto es memoria. Este es reset. Set. Prohibida. Y esta es memoria también o retención. ¿Sí? Ahí está. ¿Se entiende? Más claro. Ya. Un poquito más claro. Voy a tener que revisar todas las demás presentaciones. Ok, entonces ahí está, set, reset, enable y listo. ¿Qué van a hacer? Pues ya que esté funcionando su latch de la actividad que acabamos de hacer, van a mandarlo llamar como componente y le van a añadir estos
estas dos compuertas aquí, estas dos compuertas NAND. ¿Sí queda claro eso? Ujú. ¿Y qué sigue? Latch D con Enable. El Latch D es un latch que también vamos a basar en el latch que acabamos de hacer. Sí, ahorita les voy a advertir desde ahorita. Hagan sus latches, pero ya, porque los van a necesitar para todo lo que sigue. Todas las actividades que siguen se basan una sobre otra. Entonces, el latch D con Enable nada más tiene una entrada digital, tiene el Enable, y lo que pasa es que cuando el Enable está habilitado y el dato D es 0, la salida, bueno, la salida se manda a condición de reset, y si D es 1, la salida se manda a condición de set, o lo que es lo mismo, este es nuestro primer bloque de memoria digital. Cuando yo habilito el Enable, la salida Q guarda o copia el dato del D y deshabilito el Enable y se va a hacer condición de memoria. ¿Sí? Esta es una memoria de lectura-escritura con habilitación. Enable es el que me está habilitando la lectura y escritura. Q guarda el valor de D cuando Enable está en 1. ¿Sí? Q copia el valor de D cuando Enable está en 1. Si Enable está en 0, Q se queda en el último valor actualizado. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Y cómo hacemos el latch de con Enable? Pues nada más vamos a poner una compuerta NOT entre set y reset del latch reset Enable. Y ya, con eso se hace el latch de. ¿Se entiende? Sí. Bien, ¿qué sigue? Ay. Bueno, creo que con esto tienen para trabajar ahorita. ¿Sí? Con esto tienen para trabajar ahorita. ¿Cuál actividad sigue? La 6. Esta es la actividad 6. Latch set negada, reset negado, latch set reset enable y latch de enable. Esa es la actividad 6. Simulaciones, planos de fabricación y verificaciones. Esa es la actividad 6. ¿Se entiende? Ujú. Sí. Bien. Ahorita les paso estos archivos. No tienen grupo de WhatsApp, ¿verdad? ¿O sí? Sí, profe. Usted también está ahí. Ah, manden un mensaje y ahorita les mando los archivos, ¿va? Ok. Bien. Profe, Preguntas. ¿Qué pasó? las imágenes de de los tiempos de subida y tiempos de bajada, ¿los seguimos poniendo? Sí, o sea, pónganlas ya nada más como indicativos, ¿sí? Pónganlas como indicativos. Por ejemplo, para estos, ¿cuál es voltaje de entrada bajo para SN? Pues es el voltaje de entrada bajo de A de la compuerta NAND. Voltaje de entrada alto de SN, voltaje de entrada alto de A de la compuerta NAND. Voltaje de entrada bajo de RN, voltaje de entrada bajo de la B de la NAND. Voltaje de entrada alto de la RN, voltaje de entrada alto de la B de la NAND. Tiempos de propagación, y aquí es donde se pueden confundir. El tiempo de propagación es desde la entrada, ¿sí? Por ejemplo, desde A, este tiempo de propagación más este tiempo de propagación. ¿Sí? No vayan a medir directamente desde aquí hasta acá, no. La señal tiene que atravesar estas dos compuertas. ¿Sí? Las gráficas de los tiempos de propagación las van a seguir poniendo, ¿sí? Ya nada más como algo indicativo, ¿sí? Como algo, como ejemplificación, nada más. Pero sí es importante que en la tabla me registren las sumas de los tiempos. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Bien. Si ya no hay ninguna pregunta, entonces sería todo por el día de hoy. Ahí está la actividad. ¿Qué? ¿5? 6. 6. Gracias. Ahí está la actividad 6. Los primeros circuitos secuenciales. Y seguirían circuitos síncronos, pero eso lo vamos a ver hasta la siguiente clase. Si ya no hay ninguna duda, si ya no hay nada pendiente, entonces sería todo por el día de hoy y nos vemos el martes de la siguiente semana. Pasen buena mañana. Ya se mandó mensaje, profe. Gracias, ahorita les mando los archivos. Ujú. Que tenga buen día. Igualmente. Buen día, profe, gracias.
Por nada, ustedes.